Mi padrastro le dijo a mi madre que me hiciera parecer loca. Yo pensé que hablaba de rumores. De cotilleos en el barrio. Pero no. Se refería a moretones. A expedientes que desaparecían. A cajones cerrados con llave. Sin embargo, yo guardaba un secreto que él jamás imaginó, un archivo de cumplimiento archivado que creía eliminado para siempre. Cuando lo ralenticé, empezó a hablar. Y su voz lo destruyó todo. Me llamo Clara Navarro. Tengo 33 años y mi mundo siempre ha sido de líneas rectas y hechos comprobables. Como analista de cumplimiento normativo en Halcón Capital. El imponente rascacielos de cristal y acero en las 4 Torres de Madrid. Con la Sierra de Guadarrama recortándose contra el cielo azul intenso. Mi trabajo consiste en que cada transacción, cada módulo de formación, cada dato cumpla las normas estrictas del Banco de España y la CNMV. Vivo entre la regulación y la realidad. Y soy muy buena en lo mío. Mi mente funciona como un algoritmo de verificación, detecta anomalías al instante. Mi madre. Una mujer que navega por la vida a base de sentimientos y sueños. Se volvió a casar hace 2 años. Su elección fue Roberto Guzmán. Para el mundo era carismático. Un hombre de apretón firme y sonrisa tranquilizadora que nunca llegaba a los ojos. En Halcón Capital era el director de recursos humanos. Para mí, era una variable que todavía no había resuelto. Ocupaba el despacho de esquina en mi planta. Desde donde proyectaba una autoridad benevolente sobre todo el departamento. Yo incluida. Al principio echó todo el encanto. Se paraba junto a mi cubículo. Apoyado en la pared gris con aire posesivo. ¿Cómo está nuestra estrella del análisis? Preguntaba con esa voz grave y suave pensada para calmar a cualquiera. Una semana después de la boda me regaló un cuaderno de cuero con las palabras, chica de carrera, grabadas en letras doradas. El típico detalle de un hombre de 50 y tantos que no entiende a las mujeres modernas profesionales. Era condescendiente. Una palmadita en la cabeza convertida en cuaderno. Lo acepté con una sonrisa educada y vacía. Me puso la mano pesada en el hombro. Gesto de dueño. Lo mantendremos en familia. Dijo. Y las palabras quedaron flotando en el aire acondicionado como una advertencia más que una bienvenida. La anomalía apareció un martes. Era una discrepancia tan pequeña que casi nadie la habría visto, un error de redondeo en un mar de datos. Estaba auditando el presupuesto de formación obligatoria del 3er trimestre. Tarea rutinaria. El archivo mostraba que los fondos para el curso de actualización de ciberseguridad se habían gastado al completo. Sin embargo, el registro de finalización indicaba que solo el 60% de los empleados requeridos se habían inscrito. Las cifras no cuadraban. Un gasto fantasma de casi 50.000 euros. Era descuidado. Mis dedos volaron sobre el teclado. Saqué los logs de retención del servidor. El archivo original. El que presentó la coordinadora de formación. Seguía allí. En estado de solo lectura durante 90 días antes de archivarse. Lo abrí. Los números eran distintos. El presupuesto estaba intacto. La versión en el disco compartido. La que Roberto había aprobado personalmente el viernes anterior a las 11:52. Había sido modificada. Él había retirado los fondos y manipulado los datos para que pareciera gastado. Respiré hondo. Despacio. Como hago antes de sumergirme en una auditoría compleja. Guardé una copia del original. La encripté y la pasé a una partición segura en mi disco personal. Un fantasma digital que solo yo conocía. Esa noche la casa estaba en silencio. Mi madre y Roberto se habían retirado a su suite principal y yo estaba en mi habitación.
La puerta entreabierta. Se suponía que dormía. Pero mi mente trazaba conexiones. Las implicaciones de lo que había encontrado. Entonces oí sus voces. Amortiguadas pero claras a través del tabique. El tono de mi madre era fino. Desgastado por la ansiedad. Va a montar un escándalo. Roberto. Ha encontrado algo. Lo sé. Pone esa cara. La voz de Roberto era un rumor bajo. Peligrosamente calmada. Yo me encargo. Es emocional. Dispersa. Podemos usar eso. Hubo una pausa. Ruido de tela. Luego mi madre pronunció las palabras que fracturaron los cimientos de mi mundo. Solo haz que parezca inestable. Roberto. Por favor. Su voz bajó a un susurro conspirador. Sé delicado pero firme. En recursos humanos te creerán. Eres el director. ¿A quién van a hacer caso? El silencio que siguió fue más pesado. Más asfixiante que cualquier sonido. No necesitó responder. Ella le había dado el manual. Le había entregado el arma y la había apuntado contra su propia hija. Cerré la puerta. El clic del pestillo sonó como un disparo en la casa silenciosa. No sentí rabia. Todavía no. Sentí una claridad helada. Profunda. La misma que cuando una pista de auditoría llevaba exactamente donde sospechaba. Ya no era solo un analista. Era una variable que ellos no habían calculado correctamente. A la mañana siguiente un correo esperaba en la parte superior de mi bandeja. El asunto era anodino. Corporativo y absolutamente aterrador, seguimiento sobre rendimiento. Era una citación. Caminé hasta la sala de reuniones de recursos humanos a las 10 en punto. Roberto estaba allí. Por supuesto. Sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba. A su lado había una generalista senior de recursos humanos. Una mujer con expresión neutra ensayada. Roberto empezó. Su voz goteando falsa preocupación. Habló de informes recientes sobre mi comportamiento extraño. Mencionó mi última presentación de auditoría. La anterior al archivo del presupuesto de formación. Había varias inexactitudes en tu evaluación de riesgos del tercer trimestre. ¿Clara? Dijo. Deslizando un documento sobre la mesa. Era mi informe. Pero salpicado de marcas rojas que destacaban errores que no existían. Sugiere falta de concentración. Cierta inestabilidad en tu trabajo. Intervino la generalista con voz plana. También hemos recibido comentarios informales sobre comportamiento errático. Fijación en detalles menores. Agitación en las reuniones de equipo. Era una narrativa perfectamente construida. Cada palabra era una piedra colocada con cuidado para levantar muros de prisión a mi alrededor. Me estaban pintando como una empleada que se desmoronaba. Una mente que se deshacía. Me estaban haciendo parecer loca. Miré de su cara a la de ella. Esa extraña pagada para validar sus mentiras. Sentí el calor subiendo a mis mejillas. El latido frenético en el pecho. Pero en la superficie era un lago plácido. No protesté. No discutí ni levanté la voz. Miré directamente a Roberto. A las profundidades frías y planas de sus ojos. Y le ofrecí una pequeña sonrisa cómplice. Luego asentí. Entiendo. Dije. Con voz firme. Gracias por llamarme la atención. Tendré más cuidado. Les dejé creer que habían ganado la primera batalla. Les dejé pensar que era débil. Intimidada. Controlable. Porque sabía algo que ellos ignoraban. Tenía el original.
Tenía la verdad. Con marca de tiempo e inmutable. La arrogancia de Roberto era su mayor debilidad. Me veía como familia. Como subordinada. Como una chica jugando a una carrera que él entendía de verdad. Pensaba que mi conocimiento del sistema era superficial. Limitado a los paneles de usuario y herramientas de informes que él había aprobado. No tenía ni idea de que pasaba los fines de semana leyendo normativas de cumplimiento de la CNMV por diversión. De que entendía la arquitectura de nuestros servidores mejor que la mitad del departamento de TI. No podía concebir que conociera los logs profundos inalterables. Los metadatos que se pegaban a cada archivo como una segunda piel. Ignoraba las políticas de retención que creaban copias redundantes a prueba de manipulaciones o las pistas de auditoría que registraban cada pulsación. Cada inicio de sesión. Cada modificación desde cada terminal del edificio. Creía ser administrador. Solo era un usuario y dejaba huellas digitales por todas partes. Mientras él estaba en esa reunión construyendo su caso ficticio contra mí. Yo ya iba 2 pasos por delante. Antes incluso de entrar en la sala esa mañana había llegado temprano a la oficina. En el zumbido silencioso de los servidores accedí al historial completo y sin editar del archivo. Con mis credenciales ejecuté un diagnóstico completo. Cada versión. Cada guardado. Cada modificación aparecía en orden cronológico preciso. Con cada clic la impresora de mi cubículo cobraba vida. Escupiendo página tras página de datos en bruto. Un historial completo e irrefutable de su engaño. Todo estaba allí en blanco y negro. Modificado por Roberto Guzmán. Marca de tiempo, viernes. 11:52. Valores originales sobrescritos. Estaba imprimiendo los clavos para su ataúd. Pero había más. Él no sabía de las capas ocultas del archivo. No sabía qué ocurría cuando no mirabas solo los datos, sino el espacio entre los datos. Nuestro sistema tenía una función beta. Una herramienta forense mejorada para recuperar datos corruptos que la mayoría desconocía. Permitía reproducir el historial de modificaciones del archivo fotograma a fotograma. Como una película. Y desde luego no sabía que podía revelar esa herramienta cuando la ralentizabas. Cuando estirabas cada microsegundo de la existencia del archivo hasta la eternidad. Pensaba que el archivo era solo una colección de números. No imaginaba que cuando lo ralentizara haría más que mostrarme su nombre. Me mostraría su alma. Me daría su voz. Y me daría todo lo necesario para arrasar su mundo. El silencio en el coche camino a casa era una presencia física. Una manta pesada de palabras no dichas y tensión latente. El aire dentro de mi pequeño sedán se sentía fino y cortante. Cada respiración era un esfuerzo consciente. La reunión había sido una declaración de guerra y el trayecto silencioso solo era la calma inquietante antes de que cayeran las primeras bombas. Cuando entré por la puerta el ambiente en la casa era igual de tenso. El olor a limpiador de pino y salsa marinara a fuego lento. Normalmente reconfortante. Resultaba empalagoso y artificial. Era una máscara frágil sobre un rostro en descomposición. Encontré a mi madre en la cocina. No sollozaba ni gritaba. Su pena era más silenciosa. Más insidiosa. Estaba junto al fregadero. De espaldas a la habitación. Los hombros temblando casi imperceptiblemente mientras miraba por la ventana el césped cuidado. Lágrimas silenciosas trazaban caminos por sus mejillas. Cayendo de su barbilla al granito impoluto de la encimera. Una gota perfecta seguida de otra junto a ella en la isla de la cocina. Roberto estaba de espaldas a ella. La imagen misma de la indiferencia. Sujetaba un pesado vaso de cristal en una mano y una botella de brandy caro en la otra. El líquido ámbar gorgoteaba al llenar el vaso. El sonido obscenamente fuerte en el silencio fúnebre. No la miraba.
No reconocía su dolor. Era un rey en su castillo, inspeccionando su dominio. Y ella solo parte del decorado. Por fin se volvió. No hacia ella, sino hacia mí. Como si acabara de notar mi presencia. Removió el brandy en el vaso. Los cubitos tintineando como campanitas lejanas. Una sonrisa arrogante y depredadora jugueteaba en sus labios. Está delirando, dijo. Su voz era un murmullo bajo y confidencial dirigido a la espalda de mi madre. Aunque las palabras eran para mí. Hablaba como si yo fuera un caso de estudio. Un espécimen interesante bajo vidrio. Ha perdido completamente el norte. Cree que es una cruzada corporativa. Piensa que está salvando la empresa. Dio un sorbo lento a la bebida. Sus ojos no dejaban los míos. Retándome. Provocándome. La rabia que había sido un nudo frío y duro en mi estómago desde la reunión empezó a descongelarse, convirtiéndose en un flujo fundido de furia pura y sin adulterar. Pero mi voz, cuando salió, fue lo contrario de ese calor. Era hielo. Era la calma ártica en el centro de una ventisca. Di un paso adelante, saliendo del umbral hacia la luz estéril de la cocina. No creo, dije. Mis palabras precisas y niveladas. Cada una piedra colocada con cuidado en una balanza. Sé. El aire crepitó. La arrogancia en los ojos de Roberto vaciló, reemplazada por un destello de sorpresa genuina. Y luego algo más oscuro. Mi madre se estremeció. Un movimiento pequeño y abortado. Como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. La dinámica de la habitación cambió al instante. Ya no era el espécimen bajo vidrio. Había roto el vidrio. Había hablado. El resto de la velada transcurrió en un silencio tenso y asfixiante. Cenamos sin hablar. El raspar de los cubiertos en la porcelana era el único sonido. Sentía la mirada de Roberto sobre mí. Pesada y sofocante. Ya no era divertida ni condescendiente. Era la mirada plana y evaluadora de un animal midiendo una amenaza. Mantuve mis ojos en el plato, cortando metódicamente la comida en cuadrados pequeños y perfectos. Orden. Control. Ese era mi territorio. Más tarde esa noche ocurrió lo inevitable. Iba por el pasillo hacia mi habitación cuando él salió de las sombras del salón bloqueándome el paso. La casa estaba a oscuras, salvo por una única lámpara que proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes. En la luz tenue su cara era una máscara de rabia controlada. ¿Crees que eres lista? Siseó. Voz baja y venenosa. ¿Crees que puedes entrar en mi empresa? ¿En mi casa? ¿Y socavarme? Me planté firme. Es mi empresa también, dije. Mi voz apenas un susurro pero inquebrantable. Y los datos no mienten. Entonces se rompió el control. Fue más rápido de lo que podía anticipar. Su mano salió disparada. No para bofetear, sino para agarrar. Sus dedos se clavaron en mi brazo superior con fuerza. Y luego su otra mano subió, cerrada en un puño. El primer golpe no fue un swing salvaje. Fue corto, preciso, brutalmente eficiente. Me alcanzó en el lado de la mandíbula. Mi cabeza giró con un crujido nauseabundo y el mundo explotó en un estallido de dolor blanco y ardiente. Un sabor cobrizo, agudo y metálico, llenó mi boca antes de que pudiera registrar lo ocurrido. Me empujó fuerte contra la pared. Mi espalda se estrelló contra el yeso, el impacto sacándome el aire de los pulmones en un jadeo estrangulado.
El dolor era una flor oscura que abría sus pétalos por mis costillas. Por mi columna. En ese momento de agonía ardiente y desorientación vi a mi madre. Estaba al final del pasillo. Una figura pálida y fantasmal con su camisón. Su cara una máscara de horror y parálisis. No se movió. No gritó. Solo miró. Sus manos entrelazadas delante como en oración. Sus labios se separaron y escapó un solo susurro patético. Un sonido tan débil que casi se perdió en el pitido de mis oídos. No lo provoques. Clara. Sus palabras fueron un golpe más frío y afilado que su puño. Era la voz de la rendición. La voz de la complicidad. En sus ojos yo no era la víctima. Era la provocadora. El elemento inestable. La que había alterado el delicado equilibrio podrido de su nueva vida. Ese fue el momento en que lo entendí. Ella ya había elegido y no me había elegido a mí. Un torrente de adrenalina nacido de pura supervivencia primal cortó el dolor. Me retorcí fuera de su agarre. Pasé a su lado a trompicones y huí. No paré hasta estar en mi habitación con la puerta cerrada. El cerrojo deslizándose con un golpe metálico definitivo. Todo mi cuerpo temblaba. La mandíbula me palpitaba con un ritmo percusivo profundo y la espalda me ardía como un lienzo en llamas. Apoyada contra la puerta. La respiración en sollozos irregulares y superficiales. Pero incluso mientras llegaban las lágrimas mi mente ya cambiaba de marcha. La analista tomaba el control. El dolor era un dato. El miedo una variable a controlar. El moretón que ya empezaba a formarse en mi piel. Una sombra púrpura y tierna. Era evidencia. Era un registro físico de un crimen. Un eco tangible del crimen digital que él había cometido. Un archivo distorsionado. Una cara magullada. Eran lo mismo. La verdad. Manipulada con violencia. Tambaleándome llegué al escritorio y abrí el portátil. La pantalla cobró vida. Iluminando mi cara con su resplandor azul frío. Ignoré el temblor de mis manos y tecleé la contraseña. Mis dedos se movían con la memoria muscular de miles de horas de trabajo. Navegué hasta la partición encriptada hasta el archivo que había guardado esa tarde. Auditoría Presupuesto Formación V4, DocX. Era la versión alterada. La mentira. Pero era una mentira que contenía las semillas de su propia destrucción. No solo abrí el documento. Inicié el protocolo de análisis forense. Una herramienta que pelaba la capa superficial del archivo y exponía los metadatos en bruto debajo. La pantalla se llenó de líneas de código. Marcas de tiempo e IDS de usuario. Y allí estaba. Brillando en la pantalla en texto claro e irrefutable, un historial de ediciones de usuario. El guardado final condenatorio. La firma digital del perpetrador. Última modificación por Roberto Guzmán @alconcapital.es. Una satisfacción fría y sombría se asentó sobre mí. Un contrapunto helado al dolor palpitante de mi cara. Él había puesto su nombre. En su arrogancia había firmado su confesión. Conecté mi impresora personal. El zumbido suave fue un sonido reconfortante en el silencio aterrador de la casa. Imprimí una copia en papel de todo el log forense. Cada marca de tiempo. Cada dirección IP. Cada línea de metadatos. Las páginas salían calientes al tacto. Las ordené con cuidado. Mis movimientos volviéndose firmes y precisos. Las sellé en un sobre manila. Luego abrí la pequeña caja fuerte ignífuga que guardaba escondida en el fondo del armario y coloqué el sobre dentro junto al archivo original sin alterar. La evidencia estaba ahora segura. Redundante y a salvo de cualquier manipulación. Me senté de nuevo al escritorio y abrí un documento en blanco. La mandíbula me dolía con cada movimiento.
Pero empecé a escribir. Registré todo. La hora de la agresión. Las palabras exactas que él y mi madre habían dicho. Los sonidos. El tintineo del hielo en su vaso. El golpe nauseabundo de su puño contra mi piel. El susurro de la traición de mi madre. Estaba creando mi propio archivo de log. Mi propia pista de auditoría. Era la fuente primaria. El dolor era constante. Un recordatorio sordo y palpitante de mi propia vulnerabilidad. Pero debajo de él se endurecía una resolución nueva y terrible. Convirtiéndose en algo irrompible. El miedo seguía allí. Una serpiente fría enroscada en mis entrañas. Pero ya no mandaba. Mi mente analítica. La parte de mí que veía patrones y calculaba resultados. Estaba ahora completamente activada. Él había cometido un error crítico. Había escalado su ataque de lo digital a lo físico. Y al hacerlo me había dado una forma nueva y más poderosa de evidencia. Pensaba que su violencia me silenciaría. Me rompería. Me haría dócil. Se equivocaba. Solo me había hecho más enfocada. Pensaba que cerraba el libro sobre mi pequeña investigación. No tenía idea de que solo empezaba un nuevo capítulo. Y en este capítulo yo no sería la víctima. Sería la auditora. Miré mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. El hinchazón de mi mandíbula que ya empezaba a decolorarse. Quería hacerme parecer loca. No tenía idea de lo cuerda que puede estar una mujer cuando no le queda nada que perder. Que siga hablando. Pensé. Que siga actuando. Cada mentira que contara. Cada movimiento que hiciera sería otra entrada en el log. Otra línea en el archivo. Estaba cavando su propia tumba y yo me quedaría a su lado. Documentando tranquilamente la profundidad del agujero. El moretón en mi mandíbula era una obra maestra de coloración sutil. Una sombra modelada tenue que florecía púrpura y verde bajo la piel. Con una aplicación cuidadosa de corrector y base se volvió casi invisible. Una vergüenza secreta escondida bajo un barniz de profesionalidad corporativa. A la mañana siguiente. Al cruzar las puertas giratorias de cristal del edificio de Halcón Capital. Me sentí como una espía en mi propia vida. La oficina era exactamente como siempre, el zumbido bajo constante del sistema de climatización. El olor a café quemado de la sala de descanso. El mar interminable de cubículos grises bajo el resplandor implacable de las luces fluorescentes. Era un entorno perfectamente estéril y controlado. Sin embargo, nunca me había sentido más como un animal salvaje atrapado en una trampa. La campaña de gaslighting empezó no con un estruendo, sino con un susurro. Comenzó con la forma en que la gente me miraba. O más bien con la forma en que apartaban la mirada. Brenda de marketing. Que normalmente me saludaba con un alegre, buenos días. Sol. De repente encontraba fascinante las rayas de sus zapatos al pasar yo. Tom. De contabilidad. Un hombre nervioso que subsistía a base de antiácidos y ansiedad. Me lanzó una mirada de pura lástima de ojos abiertos antes de bajar la cabeza y fingir estar absorto en una hoja de cálculo. La charla normal de oficina junto a la máquina de agua se apagaba en un silencio incómodo repentino cuando me acercaba a rellenar mi botella. Me estaba convirtiendo en un fantasma. En una paria. Y Roberto era quien dirigía la sesión. Supe la naturaleza exacta del veneno que estaba extendiendo gracias a una fuente inesperada. Una analista junior de mi departamento. Una joven a la que había mentorizado. Se acercó a mi escritorio al final de la tarde. Su expresión era una mezcla de miedo y lealtad. ¿Clara? Susurró. Lanzando una mirada nerviosa hacia el despacho acristalado de Roberto. Le oí hablando con el director financiero. Dijo que estás inestable.
que haces acusaciones salvajes y que has acusado a media plantilla de fraude. La mentira era brillante en su construcción. Era una exageración. Una distorsión grotesca de mi trabajo. Como analista de cumplimiento, mi rol era literalmente buscar discrepancias. Él había retorcido mi diligencia profesional en un síntoma de paranoia personal, enmarcando mi competencia como signo de locura. Agradecí a la analista, con la cara una máscara neutra, y le dije que no se preocupara. Pero por dentro sentí el clic frío y preciso de otra pieza del puzzle encajando en su sitio. La segunda ofensiva, y mucho más brutal, llegó por correo electrónico. Llegó a las 2:17. Una daga digital enviada por mi propia madre. El asunto era una obra maestra de agresividad pasiva, preocupación por Clara Navarro. El cuerpo del correo estaba dirigido a la generalista senior de recursos humanos con la que me había reunido. Pero mi madre, por supuesto, había puesto en copia a Roberto Guzmán. Leí las palabras en la pantalla. Cada una era una pequeña traición afilada. Escribo como madre preocupada. Empezaba. Estoy preocupada por el estado mental de Clara. Últimamente no es ella misma. Se ha vuelto retraída, paranoica y tiene problemas para distinguir la realidad de sus propios miedos. Habla de conspiraciones en la oficina y estoy profundamente preocupada de que su rendimiento laboral, y más importante, su bienestar estén en riesgo. Creo que necesita ayuda profesional. Había convertido su preocupación maternal en una herramienta corporativa para mi destrucción. Había dado la munición que necesitaban. Firmada con el amor de una madre. El correo activó la siguiente fase de su plan. En menos de una hora volvieron a citarme. Esta vez me escoltaron a otra planta. Al despacho estéril e impersonal del médico ocupacional de la empresa. Era un hombre anodino. De voz suave. De 60 y tantos años. Con ojos cansados y una placa que decía Dr. López. Estaba en la nómina de la empresa y su lealtad quedaba clara desde el principio. Me ofreció una sonrisa débil y un vaso de agua. ¿Clara? Dijo. Su tono rezumando empatía ensayada. Roberto y tu madre han expresado algunas preocupaciones. Están muy preocupados por ti. Me hizo una serie de preguntas dirigidas. ¿Has sentido mucha presión últimamente? ¿Tienes problemas para dormir? ¿Te has sentido aislada de tus compañeros? Respondí a cada pregunta con un sencillo y calmado, no. No le di nada, ni emoción. Ni explicaciones largas. Era una pared en blanco. Por fin se recostó, dejando escapar un suspiro de frustración performativa. Bueno, dijo, basándome en los informes de tu supervisor y de tu familia. Y en tu reticencia aquí. Creo que lo mejor para todos sería que te tomaras un tiempo libre. Una baja terapéutica. Para descansar. Para recuperarte. No era una sugerencia. Era una orden disfrazada de prescripción. Mi última reunión del día fue de vuelta en la sala de conferencias de recursos humanos. La misma donde había empezado oficialmente la campaña. Roberto estaba a la cabecera de la mesa. Su cara una máscara perfecta de preocupación solemne. La generalista de recursos humanos estaba allí, con una carpeta abierta delante. Presentaron la baja como una medida generosa y de apoyo. Un regalo. ¿Está bien, Clara? Dijo Roberto. Su voz suave y paternalista. Como si hablara con una niña asustada. Aquí en Halcón somos una familia. Cuidamos de los nuestros. Tú concéntrate en descansar. Nosotros nos encargamos de todo mientras no estés. Sonrió.
Un rey benevolente desterrando a una subordinada problemática por su propio bien. Lo miré. Al hombre que me había agredido. Que había orquestado toda esa farsa. Que ahora fingía ser mi salvador. Y asentí igual que la primera vez. Bien. Dije. Mi voz completamente desprovista de emoción. Hice una pausa. Dejando que la palabra flotara en el aire. Luego añadí, me aseguraré de que legal también descanse. Un destello de confusión cruzó la cara de Roberto. Sonrió. Pero fue algo vacilante y cuestionador. No entendió la referencia. La generalista simplemente lo anotó. Probablemente como otro ejemplo de mi habla errática. No lo pillaron. No entendieron que una investigación interna completa, la que mi evidencia desencadenaría, significaría horas interminables y honorarios astronómicos para el departamento legal de la empresa. Era una amenaza disfrazada en lenguaje corporativo banal. Y el hecho de que le pasara por encima de la cabeza confirmó de una vez por todas lo mal que me subestimaba. Esa noche no volví a casa. Esperé hasta que la oficina quedó vacía. Hasta que el edificio se sumió en un silencio profundo y zumbante roto solo por los clics silenciosos de los servidores en el centro de datos. El enorme espacio de oficinas abiertas era una ciudad fantasma. Las pantallas de salvapantallas brillando en 100 monitores como fuegos fatuos digitales. Ahora era mi territorio. En la oscuridad. Con todos los demás fuera. El sistema y yo estábamos solos y el sistema estaba de mi lado. Como analista de cumplimiento con credenciales senior tenía acceso a una de las herramientas más poderosas y temidas del arsenal corporativo, el suite de eDiscovery. Estaba diseñada para litigios. Un motor de búsqueda de nivel divino que podía acceder y archivar cada correo. Cada mensaje instantáneo. Cada documento guardado en los servidores de la empresa. Era la memoria digital de la compañía y era inmutable. Roberto y recursos humanos podían manipular informes y extender rumores. Pero no podían tocar los logs de eDiscovery. Inicié sesión en el terminal. La interfaz familiar apareció en mi pantalla. Empecé a construir mis consultas de búsqueda. Palabras clave: Clara Navarro. Estado mental: inestable. Baja terapéutica. Las crucé con los nombres de Roberto Guzmán y el de mi madre. El sistema trabajó. Sus potentes algoritmos cribando terabytes de datos. Miles de resultados poblaron la pantalla. Empecé a leer. Mis ojos recorriendo las entrañas digitales de la conspiración. Había correos entre Roberto y la generalista de recursos humanos redactando cuidadosamente sus preocupaciones. Había un registro de la llamada al doctor López. Era una montaña de evidencia circunstancial. Y entonces lo encontré. Era un correo enviado a las 10:47 de la noche anterior. El remitente era la cuenta personal de correo de mi madre. El destinatario la cuenta corporativa de Roberto Guzmán. El asunto contenía una sola palabra: esta noche. Se me heló la sangre. El cuerpo del correo era igual de breve e infinitamente más condenatorio. Contenía 4 palabras que sellaban su conspiración en una tumba digital. Elimina su acceso esta noche. Era una orden directa. Una instrucción clara e inequívoca de mi madre a su marido para bloquearme el sistema y evitar que accediera a la prueba misma de su fraude. Sentí una extraña sensación hueca en el pecho. Esta era la prueba que necesitaba. Esta era el arma humeante. Pero el descubrimiento de esta nueva y más profunda traición me dejó sintiendo solo un vacío profundo y doloroso. Roberto. Por supuesto. Había cumplido. Pero una acción administrativa de alto nivel como revocar el acceso al sistema de una analista de cumplimiento no es como borrar un archivo. Crea un registro permanente e innegociable.
Requiere la firma digital de un gerente senior y un aprobador que se registre contra la acción. Había intentado ser listo. Programando la revocación de acceso para finales de semana coincidiendo con el inicio de mi baja terapéutica. Pensaba que parecería un procedimiento administrativo estándar. Pero se equivocaba. El sistema había registrado el correo de mi madre como la solicitud extraoficial y su acción inmediata para programar la eliminación como la aprobación. Había creado una cadena de evidencia perfecta e irrompible que demostraba una conspiración para obstruir una investigación de cumplimiento manipulando el acceso de un testigo clave a la evidencia. La impresora en la oficina desierta cobró vida de nuevo. Sonó como un grito solitario en el espacio cavernoso. Imprimí el correo de mi madre. Imprimí el log del sistema que mostraba la aprobación firmada de Roberto para la revocación de mi acceso. Las páginas calientes pesaban en mi mano. Pesadas con el peso del engaño y la traición. Volví a mi escritorio. La sensación de aislamiento más profunda que nunca. Toda la estructura corporativa y familiar estaba alineada contra mí. Estaba completamente sola. Pero mientras deslizaba los nuevos documentos en un sobremanila fresco sentí un propósito sombrío e inquebrantable. Habían construido una prisión de mentiras a mi alrededor y yo estaba imprimiendo metódica y silenciosamente la llave. Mi baja terapéutica era una jaula con barrotes invisibles. Podía salir de casa. Pero no iba a ninguna parte. Se esperaba que descansara. Pero no encontraba sueño. Mis días transcurrían en un estado de animación suspendida. Esperando. Mis noches. Sin embargo, eran cuando realmente trabajaba. La casa caía en silencio. La respiración de mi madre y Roberto como una marea suave y rítmica desde el otro extremo del pasillo. Y yo me retiraba al santuario luminoso de la pantalla de mi portátil. La evidencia que había recopilado, los logs impresos. Los correos condenatorios, estaba bien guardada bajo llave. Era un arsenal poderoso. Suficiente para probar una conspiración para eliminarme y encubrir su crimen inicial. Pero aún se sentía incompleto. Era un esqueleto y necesitaba darle voz. El archivo estaba en mi disco encriptado. Un pequeño icono con un nombre largo, auditoría-presupuesto-formación-V4, docx. Para cualquiera era un documento sencillo. Una mentira registrada en columnas y filas. Pero para mí era la escena de un crimen. Y con el software forense yo era la única detective equipada con herramientas que el usuario medio nunca podría ver. El software no solo abría un archivo. Lo deconstruía. Desplegaba su historia completa en una línea de tiempo visual. Una larga cinta horizontal de datos que representaba la vida del archivo. Desde su creación hasta su guardado final corrupto. Cada cambio. Cada entrada. Cada microsegundo estaba contabilizado. Era el equivalente digital de un alma. Inicié la secuencia de reproducción a velocidad normal. Las modificaciones eran un borrón frenético e incomprensible. Los números en la columna de presupuesto parpadeaban y cambiaban. Los colores de las celdas destellaban de blanco a amarillo y de vuelta. El cursor. Una flecha fantasma controlada por la mano de Roberto desde el pasado. Se movía por la pantalla resaltando. Borrando y reemplazando. Era una danza silenciosa y frenética de engaño. Eso era el qué. Era la evidencia que ya tenía impresa. Pero mi intuición de analista. Esa voz tranquila y persistente que me había guiado en innumerables auditorías. Me decía que había más escondido en los espacios entre las acciones. Había una historia que el simple log de cambios no podía contar. Mi mano se movió al trackpad. Mi propio cursor flotaba sobre los controles de velocidad de reproducción. Lo bajé de 1x a 0.5x. La danza frenética en la pantalla se ralentizó hasta un vals deliberado. Ahora podía ver las pulsaciones individuales.
La ligera vacilación antes de que alterara la cifra final. Era como ver a un fantasma trabajando. Pero seguía siendo silencioso. Entonces empujé el deslizador más abajo. Más allá de las velocidades analíticas estándar. Entrando en un reino de examen granular profundo. Lo arrastré hasta 0.25x. En el momento en que la reproducción empezó a arrastrarse a un cuarto de su velocidad normal. Algo nuevo apareció en la línea de tiempo. Debajo de la cinta de modificaciones de datos se materializó una segunda línea más fina. Era una onda delicada y oscilante. Una onda sinusoidal azul pálido que pulsaba y temblaba en perfecta sincronía con la reproducción visual. Se me cortó la respiración. Sabía lo que era, un registro de audio. La empresa estaba probando una nueva función beta para ejecutivos senior. Una función de notas automáticas incrustada en el software de documentos. Usaba el micrófono integrado del portátil para capturar sonido ambiental, permitiendo al usuario dictar notas verbalmente mientras trabajaba, que luego se transcribían y adjuntaban a los metadatos del archivo. Era una función oscura y con fallos que la mayoría desactivaba. Pero Roberto, en su arrogancia monumental e ineptitud técnica, debió de tenerla activada. Estaba tan concentrado en el crimen que cometía en la pantalla que nunca consideró el crimen que estaba confesando al aire a su alrededor. Me puse los auriculares. Las suaves copas envolvieron mis oídos y sumergieron mi mundo en silencio. Pulsé reproducir. El cursor se arrastraba por la pantalla con una lentitud agonizante. Y entonces, a través de los auriculares, el silencio se rompió. Primero un siseo bajo de silencio digital. Luego el sonido nítido de un vaso pesado posado en un escritorio de madera. Un roce de tela. Y después una voz. Una voz de mujer. La voz de mi madre. Era fina. Tensa. Pero teñida de un tono pragmático escalofriante. Solo haz que parezca inestable. ¿Roberto? Todo mi cuerpo se puso rígido. Estaba congelada. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Mi corazón era un bloque de hielo en el pecho. Las palabras resonaron en el espacio sellado de los auriculares. Más claras y más condenatorias que cuando las había oído por primera vez a través de la pared. Ya no eran un susurro a medias, sino una grabación de alta fidelidad. Luego llegó su respuesta. Un rumor bajo y confiado que vibró dentro de mí. En recursos humanos te creerán. Eres el director. Detuve la reproducción. Me arranqué los auriculares de las orejas, jadeando como si acabara de salir a la superficie del agua. La habitación estaba silenciosa de nuevo. Pero las voces seguían allí, marcadas a fuego en mi cerebro. El archivo no era solo un documento. Era un recipiente. Contenía el momento de la mayor traición de mi vida. Perfectamente preservado. No solo había alterado los datos. Había incrustado su propia confesión y la de mi madre en la misma tela del archivo. Era un nivel de justicia poética tan profundo que parecía casi bíblico. Me levanté y caminé hasta el interruptor de la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. La única iluminación venía de la pantalla del portátil, proyectando un resplandor azul fantasmal en las paredes. Me puse de nuevo los auriculares, las manos temblando. Necesitaba oírlo todo. Reproduje la grabación una y otra vez y otra vez. Escuché las sutilezas que la pared había amortiguado. La inspiración aguda de mi madre antes de hablar. El tono confiado, casi aburrido en la voz de Roberto. El tintineo lejano y tenue de un reloj de pared en el pasillo. Ya no era solo una oyente. Era una participante involuntaria.
Obligada a revivir el momento en que mi mundo se partió en dos una y otra vez con una claridad aplastadora para el alma y con frío propósito metódico. Aislé la corriente de audio. La pasé por un filtro de limpieza, reforzándola hasta que cada sílaba fuera cristalina. Luego la exporté como archivo WAV independiente y la guardé en mi unidad encriptada junto con el resto de la evidencia. Ahora tenía todo. La prueba digital. La prueba física del moretón. La prueba de la conspiración para silenciarme. Y la prueba más condenatoria de todas, la voz de mi propia madre conspirando con el hombre que me había golpeado. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa de normalidad fingida. Por las mañanas salía de casa como si fuera a la oficina. Pero me dirigía a un café tranquilo en Chamartín donde podía trabajar en mi portátil desde una mesa apartada. Por las tardes volvía temprano, fingiendo cansancio y necesidad de descanso. Roberto me observaba con ojos entrecerrados. Pero no decía nada. Mi madre evitaba mirarme directamente. Sus ojos siempre fijos en algún punto por encima de mi hombro. El silencio en la casa era ensordecedor. Pero por las noches, cuando ellos dormían, yo trabajaba. Compilé un dossier completo, el archivo original. El forense. Los logs de eDiscovery. El correo de mi madre ordenando eliminar mi acceso. Las impresiones de los metadatos. Las fotografías del moretón que había tomado con fecha y hora en mi teléfono. Y el audio limpio. Lo organicé todo en una carpeta encriptada con contraseña de 60 caracteres que solo yo conocía. Luego redacté una carta detallada dirigida al presidente de la CNMV, adjuntando el dossier completo y solicitando una investigación inmediata por posible fraude financiero, manipulación de registros y obstrucción a la justicia. Al día siguiente, en lugar de volver a casa después del café, me dirigí directamente a la sede de la CNMV en el Paseo de la Castellana. Entré con el dossier en un maletín y pedí hablar con alguien de la Unidad de Investigación de Fraudes. Me recibieron con escepticismo profesional. Pero cuando les mostré el audio y los metadatos sus expresiones cambiaron. 4 horas después salí de allí con la certeza de que la maquinaria se había puesto en marcha. La invasión de la CNMV no fue un asalto dramático con luces intermitentes y cinta amarilla. Fue una invasión silenciosa, casi inquietantemente educada. 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Todos vestidos con trajes oscuros anodinos. Llegaron un martes por la mañana. No tenían la arrogancia de agentes del FBI ni la autoridad ostentosa de la policía. Su poder era más silencioso, más cerebral y mucho más aterrador para una institución financiera como Halcón Capital. Eran auditores y contables forenses. Y se movían con la confianza plácida e inquebrantable de profesionales que sabían que los números, a diferencia de las personas, no pueden mentirles. Les dieron la sala de juntas Guadarrama. La misma donde mi vida había sido desmontada y luego reconstruida. Ahora era su base de operaciones avanzada. Una sala de guerra estéril desde la que empezaron a requisar datos por terabytes. Una ola de tensión palpable barrió las plantas ejecutivas. El aire, normalmente vibrante con la energía del comercio, se volvió espeso de ansiedad. Las reuniones a puerta cerrada se convirtieron en norma. Los abogados externos de alto precio de la empresa. Un equipo de un prestigioso despacho de Madrid. Prácticamente se instalaron en una suite vacía. Sus caras sombrías y perpetuamente cansadas. A mí me mantuvieron aislada en una oficina temporal. Como testigo en un cómodo limbo corporativo. Elena Vargas era mi único punto de contacto. Me visitaba 2 veces al día. Su cara una máscara de estoicismo profesional. Para darme actualizaciones. Fue durante su visita del segundo día cuando me contó la estrategia final desesperada de Roberto.
Aunque estaba suspendido y vetado del edificio. Seguía hablando con los abogados externos. Intentando tejer una narrativa que lo salvara. Te está pintando como una empleada rebelde, dijo Elena. Su voz sin juicio. Solo informaba los hechos. Su historia es que estaba resentida después de no haber sido ascendida el año pasado. Afirma que usaste tu conocimiento avanzado de los sistemas de cumplimiento para fabricar evidencia contra él. Se apoya mucho en la narrativa de inestabilidad que él y tu madre intentaron construir. Sentí un destello del viejo enfado caliente. Pero lo extinguí al instante. Este no era momento para emociones. Era momento para hechos fríos. Duros y verificables. Su portátil. Dije. ¿Ya lo han clonado? Elena asintió. La CNMV se lo llevó el primer día. Están haciendo su propio análisis forense. Entonces su historia no sobrevivirá a la mañana. Respondí. Firmó su confesión con una clave criptográfica. No hay forma de darle la vuelta. Mi reunión con los investigadores tuvo lugar al día siguiente. Entré en la sala de juntas Guadarrama. La habitación ahora estaba llena de portátiles. Servidores portátiles y pilas de documentos. Olía a café tibio y ozono. El investigador principal. Un hombre severo de pelo plateado llamado señor Díaz. Me indicó que me sentara. Tenía los ojos cansados y profundamente escépticos de alguien que había visto todas las permutaciones posibles de delito de guante blanco. No sonrió. Con Elena sentada a mi lado como abogada de la empresa. Empezaron sus preguntas durante 3 horas. Me interrogaron. Sus preguntas eran precisas. Implacables y diseñadas para encontrar inconsistencias en mi relato. Preguntaron sobre mi relación con Roberto. Mis evaluaciones de rendimiento. Mis niveles de acceso dentro de la empresa. Respondí a cada pregunta con calma y hechos. No adorné. No especulé sobre sus motivos. Hablé solo de los datos. Cuando por fin me pidieron que presentara mis hallazgos. Estaba preparada. No usé el archivo de audio. Ese era el clímax emocional. Pero esto era un interrogatorio técnico. Conecté mi portátil a su sistema y abrí el análisis forense de la modificación del archivo original. Les guié paso a paso. Les mostré la marca de tiempo sobrescrita. La firma de metadatos que apuntaba al terminal específico de Roberto. El momento exacto en que se alteraron las cifras del presupuesto. Expliqué cómo las políticas de retención de nuestros servidores creaban copias de seguridad redundantes e inalterables. Y les mostré el archivo original prístino que Roberto creía eliminado. Luego entregué la prueba final irrefutable. Abrí una pantalla que mostraba 2 largas cadenas de caracteres alfanuméricos. Este es el hash SAT-256 del archivo alterado en el disco compartido. Dije señalando la primera cadena. ¿Y este? Señalé la segunda. Es el hash del log del evento de modificación extraído directamente de la imagen forense del disco duro de Roberto. Como pueden ver, coinciden perfectamente. El archivo en el servidor y el crimen cometido en su portátil tienen la misma huella digital exacta. Es una certeza matemática. Díaz miró la pantalla. Sus ojos cansados recorriendo las 2 cadenas idénticas de caracteres. Los otros investigadores murmuraron en voz baja entre ellos por primera vez. La presión escéptica intensa en la habitación pareció aflojarse. Díaz apartó la mirada de la pantalla y me miró directamente. Se recostó en la silla. Un largo y lento suspiro escapó de sus labios. Era un sonido de concesión. De un problema difícil finalmente resuelto. Hizo todo según las reglas. Señorita Navarro. Dijo. Las palabras fueron tranquilas.
Pero en esa sala aterrizaron con la fuerza de un martillo de juez. Era la forma más alta de elogio que podía imaginar. Era una declaración de mi integridad por parte de la misma institución diseñada para hacerla cumplir. Era validación. La dinámica de la habitación cambió por completo. El interrogatorio había terminado. Un momento después Díaz se inclinó de nuevo hacia adelante. Con una nueva expresión en la cara. Era de necesidad pragmática. Señorita Navarro. Dijo. Su conocimiento de la arquitectura de datos de Halcón es impresionante. El sistema es un laberinto y parece que usted es la única con un mapa fiable. Nos gustaría solicitar formalmente que sirva como consultora temporal para nuestro equipo de auditoría durante la duración de esta investigación. Trabajaría con nosotros, ayudándonos a guiar la adquisición de datos. Miré a Elena. Ella me dio un asentimiento sutil. Casi imperceptible. Ya no era una testigo. Ya no era una víctima ni un lastre. Acababan de nombrarme ayudante. Haré lo que sea necesario para garantizar la integridad de esta auditoría. Dije. Mi nuevo rol empezó de inmediato. Me trasladé de mi oficina aislada a la sala de guerra misma. Me dieron un portátil y una autorización de seguridad que me concedía acceso tanto al software analítico de la CNMV como a los archivos más profundos de Halcón. Mis días transcurrían en sesiones largas e intensas con el equipo federal, indicándoles los servidores exactos, los archivos de log específicos, las pistas de datos ocultas que necesitaban seguir. Era una guía que los conducía a través del desierto digital donde Roberto había intentado enterrar sus crímenes. Mientras tanto, las consecuencias para Roberto empezaban a caer en cascada. Un memorando interno redactado en lenguaje corporativo vago anunciaba que estaba de baja indefinida. Su nombre y su foto desaparecieron del sitio web interno de la empresa. Pero los rumores eran demasiado fuertes para contenerlos con memorandos y... Al final de la semana, la historia estalló. Saliendo de los confines de Halcón Capital para llegar a la esfera pública. La vi en un terminal de la sala de guerra. Uno de los investigadores junior tenía abierto un sitio de noticias financieras y allí estaba. El titular crudo y brutal, director de recursos humanos de Halcón Capital bajo investigación de la CNMV por manipulación de datos y posible fraude financiero. El artículo era breve. Citaba fuentes anónimas dentro de la empresa y confirmaba una investigación activa de la CNMV. Mencionaba una discrepancia significativa en el presupuesto y un posterior encubrimiento. Hablaba de un posible impacto en el informe de resultados trimestrales de la empresa. El nombre de Roberto estaba allí en blanco y negro. Vinculado para siempre al escándalo. Su carrera no solo había terminado. Había sido ejecutada públicamente. Su nombre era ahora una mancha permanente. No sentí nada. Ni oleada de triunfo. Ni satisfacción. Ni lástima. Era simplemente el resultado lógico de un proceso que yo había puesto en marcha. Una variable que había sido resuelta. Esa noche me quedé hasta tarde. Mucho después de que el equipo de la CNMV hubiera recogido sus cosas y se hubiera ido al hotel. La sala de guerra estaba en silencio. El único sonido. El zumbido de los servidores. Me senté en la oscuridad. Las luces de la ciudad de Madrid brillando abajo como una constelación caída. En mi pantalla abrí el primer archivo que había creado sobre este asunto. El informe inicial de cumplimiento que había señalado la anomalía. Era un documento sencillo. Limpio y profesional. Miré las propiedades del archivo. Los metadatos en el pie, creado por Clara Navarro. Había empezado conmigo. Con mi nombre. Con mi trabajo. Era un pequeño y silencioso testimonio de la verdad que había existido mucho antes de las mentiras. La traición y la violencia. Había tenido razón desde el principio.
Mi mano se movió al ratón. Hice clic derecho en el archivo. Seleccioné renombrar. Mis dedos teclearon un nuevo nombre. Una sola palabra que abarcaba todo lo que había vivido y todo lo que esperaba que estuviera al otro lado. Cierre, docx. Pulsé intro. El nombre antiguo desapareció. Reemplazado por el nuevo. El trabajo. Parecía. Casi estaba terminado. Las consecuencias dentro de las paredes de Halcón Capital fueron algo silencioso y reptante. Como una marea de tinta manchando lentamente una alfombra blanca inmaculada. En los días siguientes a la llegada de la CNMV y la suspensión pública de Roberto, la atmósfera en la oficina se transformó. El miedo a la Auditoría Federal seguía siendo una corriente palpable que zumbaba bajo la superficie. Pero una nueva narrativa había arraigado, extendiéndose a través de conversaciones susurradas junto a la máquina de café y mensajes instantáneos furtivos. Ya no era objeto de miradas de lástima y susurros preocupados. La etiqueta de inestable había sido arrancada, reemplazada por algo mucho más complicado. Me había convertido en una figura de asombro, de miedo y de un respeto profundo e inquietante. Los mismos compañeros que antes evitaban mi mirada ahora se esforzaban de forma cómica por parecer despreocupados en mi presencia. Brenda de marketing, que antes encontraba sus zapatos tan fascinantes, ahora me ofrecía sonrisas tensas y nerviosas desde una distancia segura. Tom, de contabilidad, al verme en el pasillo, casi dejó caer todo un montón de archivos en su prisa por saludarme con una inclinación respetuosa antes de salir prácticamente corriendo en dirección contraria. No conocían los detalles de lo que había ocurrido en la sala de juntas Guadarrama, pero sabían lo básico. Roberto Guzmán, el poderoso y carismático director de recursos humanos, estaba fuera. Clara Navarro, la tranquila analista de cumplimiento, seguía dentro y ahora trabajaba directamente con los de la CNMV. En la brutal y simplista aritmética de la supervivencia corporativa eso me convertía en vencedora. En matadora de reyes. Me trataban con la deferencia cautelosa que se le daría a un experto en desactivación de bombas. La pieza más exquisitamente irónica de las consecuencias llegó a mi bandeja un viernes por la tarde. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos. El mismo departamento que, bajo la dirección de Roberto, había intentado ejecutarme profesionalmente. El asunto decía, seguimiento y resolución. El autor era la generalista senior de Recursos Humanos que había estado en mis reuniones disciplinarias iniciales. El correo era una obra maestra de doble lenguaje corporativo. Una disculpa cuidadosamente construida que lograba no disculparse por nada. Estimada Clara. Empezaba. A la luz de los acontecimientos recientes y una revisión exhaustiva de las circunstancias que rodearon su reciente baja, hemos concluido que hubo un malentendido significativo. Lamentamos cualquier angustia que este error procedural pueda haber causado. Un malentendido. Un error procedural. Habían reducido una conspiración maliciosa para acabar con mi carrera al equivalente burocrático de un error tipográfico. El correo continuaba diciendo que mi expediente había sido limpiado de cualquier nota negativa de rendimiento y que esperaban mi regreso completo y productivo una vez concluidas las investigaciones externas actuales. La frase final era la guinda, como gesto del compromiso de la empresa con el bienestar de los empleados. Adjuntamos un vale para 6 sesiones gratuitas de counseling terapéutico con nuestro socio de bienestar corporativo. Esperamos que le resulte beneficioso. Miré la pantalla. Una sonrisa lenta y amarga extendiéndose por mi cara. Habían intentado gaslitearme para que necesitara terapia. ¿Y ahora? Como disculpa por su intento fallido, me ofrecían un cupón para la misma cosa que habían intentado usar como arma contra mí. Era un bucle perfecto de absurdo corporativo. Mi dedo se movió al trackpad.
Flotó sobre el correo durante un segundo satisfactorio y luego arrastré todo el mensaje a la papelera. Ni siquiera me molesté en abrir el adjunto. Las consecuencias personales fueron más silenciosas. Pero cortaban infinitamente más profundo. 2 semanas después del inicio de la auditoría de la CNMV llegó un sobre grueso color crema al apartado de correos que había alquilado. No tenía remite. Pero reconocí al instante la elegante escritura cursiva. Era de mi madre. Lo llevé de vuelta a mi apartamento temporal. Una unidad amueblada estéril que la empresa me había proporcionado. Y me senté con él mucho tiempo antes de abrirlo. La carta dentro estaba escrita en su papel personal. El papel olía tenuemente a su perfume de lavanda. Un aroma que una vez había significado seguridad y consuelo. Ahora era el olor de la traición. La carta no era una disculpa. Era una confesión de cobardía. No puedo mirarte a la cara. ¿Clara? Empezaba. Cada vez que cierro los ojos oigo mi propia voz en esa grabación. No sé quién es esa mujer. Él lo retorció todo. Me hizo creer que estábamos en peligro. Que tú eras la amenaza. Sé que no es excusa. Fui débil. Te elegí a él y a su vida antes que a ti. Y ahora los he perdido a los dos. Me he mudado de la casa. No sé a dónde voy. Solo espero que estés a salvo. Leí la carta 3 veces. Lo había escrito todo sobre sí misma. Su dolor. Su confusión. Su pérdida. Era un último acto desesperado de autoconservación. Un intento de reencuadrar su traición como un trágico error en lugar de una elección consciente. Doblé la carta. La metí de nuevo en el sobre y la guardé en un cajón. No lloré. No sentí nada en absoluto. Un vacío profundo y hueco donde antes había estado el amor de una hija. No respondí. En la oficina la leyenda de mis acciones seguía creciendo. Transformándose con cada relato. Me convertí en la heroína de un cuento de hadas corporativo. El archivo de Clara salvó la empresa. Oí que uno de los abogados junior le contaba a otro en la sala de descanso. Lo tenía todo respaldado. Una pista de auditoría perfecta. Los de la CNMV dicen que salvó a los accionistas de una demanda masiva por fraude. Hablaban del archivo como si fuera una espada mágica. Un objeto singular de inmenso poder. No hablaban del coste de empuñarla. Nunca los corregí. Nunca les dije que el mismo archivo que había salvado la empresa también había destrozado irrevocablemente mi familia. Nunca mencioné el moretón. La grabación de la voz de mi madre. La soledad profunda y aislante de mi Victoria. Esa era una verdad que no encajaba en su narrativa limpia y ordenada. La auditoría de la CNMV se prolongó 6 semanas. Al concluir se ocurrió lo inevitable. El informe del Estado que yo había presentado. Combinado con los hallazgos de la CNMV. Resultó en cargos formales. Roberto fue detenido un miércoles gris por la mañana. No en la casa. Que ahora era una propiedad vacante atrapada en procedimientos legales. Sino en el pequeño y triste apartamento que había alquilado. Fue acusado de fraude informático. Fraude financiero y hacer declaraciones falsas a investigadores federales. La noticia salió a tiempo para los informativos de la tarde. Los abogados externos de Halcón Capital habían organizado una rueda de prensa en las escaleras del juzgado federal. Era una pieza cuidadosamente gestionada de teatro corporativo diseñada para distanciar a la empresa de Roberto y posicionarla como víctima de sus acciones. Decidí ir no como representante de la empresa, sino como fantasma. Llevaba un abrigo gris sencillo. Una bufanda y gafas de sol. Mi pelo recogido bajo un sombrero. Me quedé al fondo del grupo de prensa. Solo otra cara anónima entre la multitud.
Las cámaras y micrófonos apuntaban hacia las escaleras del juzgado. Lo sacaron esposado. Parecía más pequeño. Disminuido. El traje a medida que llevaba estaba arrugado. La sonrisa confiada y carismática había sido reemplazada por una máscara demacrada y cenicienta de miedo y humillación. Los destellos de las cámaras eran como un enjambre de insectos enfadados y brillantes. Mantenía la cabeza baja. Los ojos fijos en el pavimento mientras el fiscal de la CNMV leía una declaración preparada. Cuando la prensa se abalanzó hacia adelante gritando preguntas, sus abogados empezaron a guiarlo hacia un coche negro que esperaba. Durante un solo instante fugaz, mientras lo empujaban al borde de la multitud, levantó la cabeza. Sus ojos desesperados y buscadores recorrieron las caras entre la gente como si buscaran algo. A alguien. Y entonces su mirada se cruzó con la mía durante una fracción de segundo a través de los gritos y el caos. Nos vimos. Yo vi al hombre que me había aterrorizado y él vio a la mujer que lo había derribado. Nadie más existía. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente sostuve su mirada. Y mientras los agentes lo empujaban hacia adelante articulé las palabras. Un eco silencioso y fantasmal de una conversación en una habitación oscura. Las palabras que mi madre había pronunciado. Las palabras en las que él había actuado. Hazme parecer loca. Un destello de reconocimiento. De horror. De comprensión final y absoluta. Lo vio todo en ese momento, el archivo. La grabación. La cadena de evidencia perfecta e irrompible que lo había llevado a ese punto exacto. Sus abogados lo arrastraron hacia el coche. Pero se detuvo solo un segundo. Me miró una última vez y luego, en un gesto de derrota profunda y aplastante para el alma, rompió el contacto visual e inclinó la cabeza. No fue una inclinación. Fue una reverencia de rendición. El rey finalmente y sin lugar a dudas destronado. Luego desapareció. Tragado por el interior oscuro del coche. Me di la vuelta y me alejé. Fundiéndome de nuevo en el anonimato de la ciudad. El sonido de las cámaras se desvanecía detrás de mí. 6 meses después de que la cara de Roberto Guzmán desapareciera del ciclo de noticias. Reemplazada por otros escándalos más recientes. La vida en Halcón Capital se había asentado en un nuevo estado cuidadosamente construido de normalidad. La auditoría de la CNMV había concluido, resultando en una multa considerable para la empresa y la implementación de un conjunto amplio de nuevos controles internos. Muchos de los cuales yo misma había diseñado. El terror que había atenazado las plantas ejecutivas había remitido. Reemplazado por un clima de diligencia performativa. La gente ahora revisaba 2 veces su trabajo. Documentaban todo. El fantasma de mi investigación rondaba los servidores. Un recordatorio silencioso de las consecuencias de ser atrapado. Mi propia posición había sido formalizada de una manera que era tanto una recompensa como una jaula dorada. Me convocaron no a la sala de juntas Guadarrama, sino al despacho personal del consejero delegado. Un espacio amplio con paneles de madera cálida e iluminación suave diseñada para proyectar estabilidad y sabiduría. El nuevo consejero delegado. Un hombre traído de fuera para limpiar la casa. Estaba sentado detrás de un escritorio lo bastante grande para aterrizar un helicóptero. Elena Vargas también estaba allí. Una presencia silenciosa y aprobadora en la esquina. ¿Clara? Empezó el consejero delegado. Su voz un barítono suave y tranquilizador. El consejo ha revisado las recomendaciones del comité de auditoría. Tu trabajo durante la investigación no solo fue ejemplar. Fue fundamental para la capacidad de la empresa de navegar esta crisis. Hemos creado un nuevo puesto. Efectivo de inmediato. Te ascendemos a directora del equipo de tareas de cumplimiento interno.
Tendrás plena autonomía. Tu propio equipo y una línea directa con este despacho y con el consejo. Era la vindicación definitiva. Un título. Un equipo. Un asiento en la mesa. Era todo lo que el cuaderno de chica de carrera, que Roberto me había regalado, había prometido con condescendencia. Me entregó una carpeta azul que contenía la carta oficial de oferta. La tomé. Mis dedos trazando el logo corporativo en relieve. Has demostrado lo que es la integridad en el mundo corporativo moderno. ¿Clara? Dijo el consejero delegado. Su expresión una de admiración profunda y sincera. Eres el nuevo estándar para esta empresa. Una pequeña sonrisa educada tocó mis labios. Asentí. Mi cara una máscara de humilde gratitud. Gracias. Señor. Aprecio la confianza que deposita en mí. Pero por dentro la palabra integridad resonaba en una cámara fría y vacía de mi mente. Pensé en el fantasma del moretón en mi mandíbula. El recuerdo de un dolor sordo y palpitante que a veces volvía en mis sueños. Pensé en el sonido de la voz de mi madre en una grabación. Un sonido que la integridad me había obligado a escuchar 100 veces. La integridad. Pensé. No era un concepto limpio y noble. Era un negocio brutal y desordenado. Tenía un precio pagado en carne. Sangre y lazos familiares. La integridad que celebraban me había costado una madre y un hogar. Ellos veían el resultado final. El informe limpio. El orden restaurado. Nunca verían los escombros que yacían justo debajo de la superficie. Mi primer acto con mi nuevo salario significativamente más alto no fue comprar un coche nuevo ni un ático en el centro. Fue comprar la casa. La casa que mi madre y Roberto habían compartido. La casa de la que había huido aquella noche terrible había sido embargada como parte de sus activos para ser liquidada y ayudar a pagar sus honorarios legales y multas. Había estado vacía durante meses. Un monumento a una vida arruinada. La compré a través de una sociedad instrumental. Una maniobra legal sencilla para mantener mi nombre fuera de los registros públicos. Volver a entrar en ella por primera vez fue como entrar en una tumba perfectamente preservada. Todo estaba exactamente como lo habían dejado, una taza de café a medias en la encimera de la cocina. Un periódico del día de su detención todavía en la mesa del salón. Era una casa llena de fantasmas y yo había venido a realizar un exorcismo. Contraté un equipo de limpieza para fregar el lugar de arriba abajo. Para eliminar cada rastro de su existencia. Luego contraté a contratistas. Mis instrucciones fueron específicas. Todas las puertas exteriores, delantera y trasera, debían ser reemplazadas. Las puertas de roble macizo fueron arrancadas de sus bisagras. En su lugar instalaron pesadas puertas de acero de grado comercial con cerraduras de seguridad sin llave de alta seguridad. El contratista levantó una ceja. Esto es seguridad de nivel fortaleza. ¿Señora? Dijo. Soy una firme creyente en la seguridad del hogar. Respondí. Mi voz dejando poco espacio para discusión. No era por ladrones. Era por el conocimiento profundo e inquebrantable de que un hogar podía ser el lugar más peligroso del mundo. Era para asegurarme de que nadie pudiera volver a interponerse entre mí y mi única salida. Me mudé de nuevo. Mis pocas pertenencias luciendo escasas y perdidas en las habitaciones grandes y vacías. Dormía en mi antigua habitación. La puerta ahora una losa de acero frío e inalcanzable. Fue aquí. En este santuario fortificado. Donde finalmente desempaqueté la última caja. Dentro estaba la pequeña caja fuerte ignífuga. La abrí y saqué el sobremanila. Dentro estaba la copia impresa final del log forense. Las páginas eran nítidas. El texto un registro negro y blanco crudo de la verdad.
En la esquina de la primera página había una pequeña mancha marrón rojiza tenue. Era mi sangre. Recordaba que había ocurrido en las horas frenéticas impulsadas por la adrenalina después de la agresión. Mientras imprimía la evidencia en mi habitación me había empezado a sangrar la nariz. Una reacción retardada al golpe en la mandíbula. Una sola gota había caído en la página al salir. Caliente de la impresora. La había secado. Pero una tenue mancha fantasmal permanecía. La prueba física de su violencia. Unida para siempre a la prueba digital de su crimen. Era el documento más honesto que había visto nunca. Saqué una pequeña tarjeta de calidad de archivo y un bolígrafo. Mi letra era pulcra. ¿Precisa? Escribí 4 palabras. La verdad cuesta moretones. Coloqué la nota encima del informe manchado de sangre. Los metí de nuevo en el sobre y lo cerré con llave en la caja fuerte. Era una cápsula del tiempo. Un memorial. Una entrada final de cierre en un libro de registro que nadie más leería nunca. Un mes después apareció un correo. Era de una dirección que no reconocí al principio. Un proveedor de correo genérico. El nombre, sin embargo, hizo que mi corazón se detuviera. Era de mi madre. Había pasado casi un año desde la última vez que la había visto. Desde que había firmado su nombre en los papeles del divorcio. Miré el asunto durante 10 minutos completos. Mi cursor flotando sobre el botón de eliminar. Asunto, Clara. Por fin. Con un suspiro que pareció salir de la parte más profunda de mi alma. Lo abrí. El mensaje era patéticamente, dolorosamente corto. ¿Podemos empezar de nuevo? 2 palabras. Una vida entera de dolor. Traición y pérdida. Reducida a una pregunta simple. Esperanzada e imposible. ¿Podíamos rebobinar el archivo? ¿Podíamos borrar el registro de audio? ¿Podíamos deshacer la elección que había hecho en aquel pasillo? La elección que había hecho en aquella sala de juntas. Pensé en su cara arrugada por la derrota. Pensé en su carta. Un monumento a su propia autocompasión. No había remordimiento. No había responsabilidad. Solo el deseo de borrar el pasado. De reiniciar el sistema como si el error catastrófico nunca hubiera ocurrido. Mi respuesta fue igual de corta. Mis dedos volaron sobre el teclado. Mi respuesta nacida de una certeza fría e inmutable. Ya lo hicimos. En el archivo. Pulsé enviar sin un momento de vacilación. Era lo más cierto que podía decir. Nuestro nuevo comienzo. Nuestro empezar de nuevo había ocurrido en ese espacio digital. Ella había elegido su rol en la nueva narrativa y yo el mío. El pasado no podía borrarse. Solo podía registrarse y archivarse. Un momento después apareció una nueva notificación de correo. No era una respuesta suya. Era un mensaje generado por el sistema. Un demonio de correo. Lo abrí. Aunque ya sabía lo que diría. El envío ha fallado a estos destinatarios o grupos, dirección de correo de madre. El buzón del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes ahora. Por favor. Intente reenviar su mensaje más tarde. Si el problema continúa. Contacte con su administrador de correo. Miré el texto automatizado e impersonal. Su buzón no estaba lleno. Esto era el equivalente digital de un número de teléfono desconectado. Había creado la dirección de correo para un solo propósito, enviar esa única pregunta esperanzada. Y luego. Quizá anticipando una respuesta que no quería recibir o quizá simplemente para cortar el último lazo. Había eliminado la cuenta. Había desaparecido. Había pulsado escape. Cerré el portátil.
La casa estaba silenciosa, segura y vacía. Las puertas de acero estaban cerradas. La evidencia estaba a salvo. El monstruo estaba en una jaula. Había ganado. Tenía mi carrera. Mi seguridad. Mi vindicación. Pero mientras estaba allí sentada en la oscuridad tranquila me golpeó una realización final y dolorosa. En mi mundo de recuperación de datos y análisis forense casi cualquier cosa podía restaurarse. Un archivo borrado. Un disco corrupto. Un logo oculto. Pero el lazo entre una madre y una hija, una vez roto de forma irrevocable, era el único archivo que nunca podía recuperarse. Era la única pérdida que era absoluta.